Flecha Antigua. Entonces la información que vamos a compartirles hoy tiene que ver con el origen perfecto, con el origen luz, ese origen preexistente que la humanidad terrestre en su gran mayoría desconoce, porque como contemplábamos y compartíamos más bien con ustedes en los 7 días, se nos habla del origen de distintas formas, desde el lado religioso, desde el lado científico, desde el lado filosófico también, y todas estas historias y supuestos orígenes nunca entregaron una respuesta concreta para devolverle a la humanidad el origen luz. Entonces les decía que el origen que nosotros conocemos de las distintas teorías lo que ha hecho es generar una pérdida, ¿no?, de esa identidad, de ese propósito y de ese origen real, de ese origen luz. Y el efecto de eso es el comportamiento, la forma de pensar, la forma de desenvolverse de la humanidad sobre este planeta, desenvolvimiento en lo que tiene que ver con guerras, con odios, con vicios, con cualquier tipo de estas emociones y situaciones que fueron enseñadas por los seres o entidades más bien regresivas que cayeron hace miles de años y manipularon y se hicieron pasar por Dios. Pero humanidades anteriores al caos, de esas humanidades vinieron mensajeros para de alguna forma con su conocimiento entregarnos herramientas para que esta humanidad comprenda su origen verdadero. Entonces cuando mensajeros como Juan, como Elías, como Enoc, como el mismo Jesús, que fue el mensajero de mensajeros, o más que un mensajero, realmente Jesús como vástago, como el Hijo del Altísimo, cuya labor fue primordial para ese proceso de despertar de la humanidad. Él dejó los códigos en su muerte y resurrección del despertar de la humanidad terrestre, a través de su sangre, a través de su conocimiento, a través de sus enseñanzas, para devolver esa imagen del hombre perfecto. Entonces, el verbo tiene que ver mucho o totalmente con este plan y con el mensaje de Jesús. Recuerden la primera de Juan cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, como decía, como nos compartía Clau al principio, tiene que ver con la creación. Y hoy vamos a comprender qué representa esta fuerza cuando dice que por él todas las cosas fueron hechas. ¿Qué significa el verbo? ¿Qué es el verbo realmente? Cuando uno investiga, pregunta o quiere saber sobre este término que está en la primera de Juan, pero que también nos lo enseñan en el colegio, ¿no? Y se nos ha dicho que el verbo es la acción que ejecuta el sujeto dentro de una oración. Entonces ahí hay unos ejemplos: comer, vivir, oír, saber, empezar, pedir, etc. Como dice ahí la definición, una clase de palabra en la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona, y funciona como núcleo del predicado. Eso es lo que se nos enseña en el colegio, en la universidad, y cuando normalmente investigamos esto es lo primero que aparece. Hay una definición distinta que tiene que ver con el término, ¿no?, con la etimología. Verbo es una palabra que viene del griego y tiene que ver con logos. Logos, ahorita vamos a comprender qué significa logos. Es un término y concepto filosófico y teológico, según esta definición. Un principio de razonamiento dinámico que opera en el mundo y que forma un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Y esta definición, que no es tan común, yo diría que se acerca más a lo que es el verbo, porque aquí nos habla de que es un medio de comunicación, una forma de comunicación entre el hombre y Dios, pero lo deja pues muy superficial. Sin embargo, cuando uno indaga
o está en una corriente religiosa, sobre todo que tengan el documento bíblico como libro sagrado, se nos dice que el verbo es la palabra de Dios. Y bueno, se asocia eso con el documento bíblico, ¿no? El texto. Ahí está consignada la palabra de Dios y eso es infalible, etc. Pero realmente son visiones que se quedan muy cortas, muy palidecen a lo que realmente es el poderío del verbo. Vamos a hacer un pequeño recorrido, primero en el documento bíblico y luego en otros documentos que nos hablan del verbo, para empezar a comprender qué significa, qué es. Y la cita más famosa, por supuesto, es la primera de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, en estas tres primeras líneas, se nos está hablando del origen perfecto, antes de cualquier creación en el universo. No existía nada de lo que nosotros conocemos todavía como galaxias, planetas, soles, humanidades, no existía nada de eso. Nos está hablando de un principio no conocido. Y nos dice que en ese principio estaba el Padre Altísimo y en él era el Verbo. Y nos dice que por este Verbo, que era Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, es decir, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que el Verbo y Dios son una cosa, y son desde el principio, son la misma cosa. Bueno, cosa por ponerle un término, pero son la misma esencia, que es desde el principio. De ahí en adelante, todo lo que existe y fue hecho en la creación fue a partir del Verbo. Es decir, no existe nada en todo lo que existe que no haya sido creado mediante el Verbo. ¿Y qué contiene el Verbo? En su más pura esencia, la vida. Donde exista la vida, ahí está el Verbo. Y todo lo que haya sido creado mediante el Verbo, está la vida. Y la vida en los hombres, la vida en nosotros, las humanidades, los hombres, ¿qué es? Es la luz. Y esa luz en las tinieblas resplandece. Entonces, cuando se nos habla de que la luz es la manifestación de la vida en nosotros, quiere decir que la vida en nosotros es el Verbo, esa luz es la vida y la vida es el Verbo, y el Verbo es Dios, en ese hilo conductor. O sea, esa chispa divina, esa luz que está dentro de nosotros es la conexión con el Padre Altísimo. Y esa luz que está en nosotros resplandece sobre las tinieblas de la manipulación a la que fuimos sometidos. Esta y muchas otras humanidades en el pasado. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque el poder del Verbo, el poder de la luz, el poder de la vida es más poderoso que las tinieblas, que siempre han sido débiles. Y aquel Verbo fue hecho carne, es decir que nuestro cuerpo, la forma en que estamos conformados, en que este cuerpo se creó, está hecho a partir del Verbo. Por eso dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, esta cita, si se lee literal, uno dice, no, está describiendo a Jesús, cómo encarnó esa divinidad del Padre en ese hombre. Sí, eso es cierto. Aquí está hablando de ese proceso, pero ese mismo proceso de cómo el Verbo se consolida pues en Jesús de Nazaret, es el mismo proceso de cómo el Verbo se consolida en el hombre. Y Jesús, siendo y teniendo plena conciencia de su identidad, de su propósito y de su origen, vino a mostrarle a la humanidad esa imagen perfecta. Él vino a traer la luz al mundo. Distinto a otros profetas que con su mensaje ellos lo que hicieron fue dar testimonio de la luz. Dar testimonio de la luz. Hablarnos de la luz. Pero Jesús era la luz y él la mostró.
Por eso tenía plena autoridad en todo lo que hacía. Y él, por supuesto, tenía todo el poderío del verbo en sus acciones. Que el verbo es acción, sí, es una de sus características. Pero también el verbo es la resonancia que cuando ese hombre hablaba hacía vibrar y estremecer los corazones. Porque el verbo también, digamos, se expande, ¿no?, en los universos y en la creación a través de la resonancia. Y ahora ese punto lo vamos a comprender con el término del griego que decía logos. Entonces Jesús en aquella época se reunía con miles de personas y no necesitaba micrófonos ni parlantes para conectar a quienes lo escuchaban, ¿no?, a cielo abierto, ¿no? Él normalmente hacía sus enseñanzas en el campo y él no necesitaba de eso. Solo con el poderío del verbo los conectaba a todos. Por eso la gente era embelesada escuchándolo, no por el contenido de sus palabras, como dice otro mensaje, sino por el timbre de su voz, el tono, la frecuencia o la vibración que emanaba. Entonces, esta es la cita más conocida del verbo en el documento bíblico, pero no es la única. Si nosotros nos vamos a 3 citas más que coincidencialmente, entre comillas, tienen que ver con Juan, con el apóstol. El primero es el Evangelio de Juan. Las 2 citas primeras que ven aquí son de la primera carta de Juan. Él escribió un evangelio y luego escribió cartas, ¿no? En el primer versículo de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio. Aquí nuevamente nos hace referencia a lo que toca la primera de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nuevamente el principio, nuevamente el verbo y la vida. Luego en el capítulo 5, versículo 7 de esta misma carta dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces aquí, ahora más adelante esto lo vamos a enlazar con el libro secreto de Juan, porque aquí Juan nos está mostrando 3 formas que las 3 en unidad manifiestan en el Verbo. Por eso dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Aquí está hablando de las 3 fuerzas primigenias del origen perfecto, de las cuales surgió la creación, mediante el verbo. Y por último, en el documento bíblico, en Apocalipsis 19:13, Apocalipsis también dictado a Juan el apóstol. No es coincidencia. En esta dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esa es la cita cuando habla de que había uno montado en un caballo blanco, con un arco sobre su cabeza y una espada aguda de doble filo, y que venía con los ángeles y todo esto. Capítulo 19 de Apocalipsis. Y el nombre en el símbolo es el Verbo de Dios. La ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, obviamente, en la interpretación literal, ese es Jesús en su segunda venida. Y así es. Pero también tiene otro símbolo, porque la segunda venida no solamente es un acontecimiento externo. De hecho, la mayoría de la humanidad lo espera externo, pero estamos olvidando, o no se nos ha contado, que el proceso de la segunda venida primero es interno. Porque si no hay una humanidad preparada para recibir esa fuerza, entonces ¿cómo va a haber segunda venida? Si no hay una humanidad preparada, la segunda venida viene a destruir la oscuridad. Y por supuesto la humanidad, si está sumergida en esa oscuridad, perecerá también. Entonces por eso aquí habla de un proceso de segunda venida, pero primero es por dentro de lo que tiene que ver con el verbo. Y cuando dice una ropa teñida en sangre, tiene que ver con la sangre, con la transformación desde el corazón humano y con el poderío que está en cada célula, que tiene que ver con el verbo.
Entonces, cuando seguimos investigando, aparte del documento bíblico, nos encontramos con otro mensajero, de esos que vinieron a dar testimonio de la luz. Hermes Trismegisto, que bueno, ha sido bastante manipulado, igual que el mensaje de Jesús. Pero Hermes fue un mensajero que habló del origen preexistente, habló de la creación y habló también del proceso de los 7 días de creación en otros términos, por supuesto. Y van a ver que este pequeño relato que extraje de todas sus enseñanzas tiene mucha relación con lo que hemos tocado en las citas anteriores. Y él nos dice acá: el gran obrero ha hecho el mundo no con sus manos, sino con su palabra. Y esto es el verbo. Tienes que representártelo como presente y siempre existente, como el autor de todo, el uno y el solo. Él ha creado los seres por su voluntad. Su cuerpo no es tangible ni visible, ni mesurable ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. No es el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu. Pero todo viene de él. Todas las cosas por él fueron hechas. Y aquí está hablando del origen perfecto, que no fue hecho aquí en el símbolo, obviamente con sus manos, porque no es un señor, sino con su palabra verbo. Y dice también que el uno y el solo, él ha creado los seres por su voluntad. Es el mismo código. Hermes, por supuesto, mucho más antiguo que el documento bíblico. Estamos hablando de más de 13.000 años hacia el pasado. Hermes se dice que es el mismo Tot, mensajero que vivió en la Atlántida. Y bueno, hay un documento que consigna varios conocimientos de él que se llama las Tablas Esmeralda. Cuenta el proceso de la Atlántida, por qué se hundió. Bueno, dice muchas cosas interesantes y se dice que son el mismo. Tot y Hermes, el mismo mensajero. Hermes fue más conocido en Egipto. Y curiosamente, en esas tablas dice que Tot se dirigió a Egipto y allá siguió enseñando. Entonces ahí está la relación. Entonces, aquí ya podemos hacer unas conclusiones iniciales. Cuando hablamos del verbo, hablamos del origen perfecto. Hablamos de la vida, hablamos de la luz, hablamos del Padre Altísimo, el Creador Supremo. Pero también dentro de eso están las 3 fuerzas que nos habla el libro secreto de Juan: el Padre, Bárbelo y el Vástago. Estas 3 fuerzas al unirse crean mediante el verbo. Y todavía no hemos, hacemos estas conclusiones iniciales, pero todavía no hemos tocado a profundidad qué es el verbo en sí. Luego, cuando seguimos investigando y profundizando en lo que es el verbo, nos encontramos que el Padre Altísimo, sin nombre y sin fin, como le llaman los hombres de las estrellas, el innominado, dentro de ese origen preexistente, tomó poderes de luz preexistentes y formó la luz de las eternidades, que son después de la preexistencia. Tomó de la luz el fuego y creó los fuegos de las eternidades. Tomó de sí su aliento y formó con él el aliento del viento y las tempestades eternas. Tomó el agua aún no creada e hizo el agua de las eternidades, y dentro de ellos estableció sus poderes infinitos, que son magnitudes sin número, distancias o límites. Entonces el verbo, dentro de su ley o dentro de su esencia o su composición, tiene 12 poderes. Es decir, quiero que me entiendan esta parte. Cuando la creación desde la preexistencia implosiona e inicia en ese proceso inteligente, organizado, en ese proceso programado para la existencia, no es como la humanidad que, Dios un día pues decidió crear y empezó a crear ahí lo que él quería y creó el universo, el planeta, y en 7 días aquí hizo todo y el 6º día creó al hombre y como parece un cuento de niños, ¿no? Como una fantasía. Nosotros debemos empezar a comprender que todo en la creación obedece a unas mecánicas de ley, es decir, unos procesos que van encadenados para que la creación sea fiel y perfecta
a su origen. Es decir, el Creador, cuando desde la preexistencia se facultan las fuerzas que van a sujetar el todo, la primera de ellas es el Padre Altísimo. Pero el Padre Altísimo, como fuerza, no puede crear solo. Desde ese origen se estableció que tiene que haber una fuerza complementaria, y el libro secreto de Juan le llama ella, bárbelo. Es decir, una fuerza él y una fuerza ella. Es decir, ahí hay una lógica de la vida, una lógica de la naturaleza que a partir de ahí se replicó. Al unirse esas dos fuerzas, se crea una tercera, un vástago. Y a través del vástago, con todos los procesos que el libro secreto de Juan nos describe, estas fuerzas crean mediante el verbo. ¿Y el verbo qué es? Los poderes o el poder que estas fuerzas utilizaron para gestar la creación. Entonces voy a ponerle un ejemplo más sencillo. Es como si piensen en un arquitecto o un ingeniero civil, un arquitecto. Bueno, no son lo mismo, ¿no? El arquitecto es el que hace el plano, los planos, diseña. Entonces el arquitecto tiene en su mente el diseño del edificio, de la casa que va a realizar, y él traza unos planos. Pero él, para poder cristalizar esa creación que tiene, necesita unos materiales para poder construirla. Y bueno, cemento, ladrillo, hierro, bueno, todos los materiales que se necesitan para construir una casa. Entonces, a partir de ahí, él toma esos materiales y crea la casa. Pero para poder crear la casa, eso tiene un paso a paso, ¿no? Unas estructuras, unas leyes para que esa casa quede bien cimentada y, bueno, no se deteriore, quede funcional, todo esto. Entonces se emplea estos materiales para que la casa quede tal cual como él la pensó, como él quiso crear. Entonces, para hacer el ejemplo, esto es un ejemplo que es muy sencillo, muy básico, no es que realmente haya sido así. Puse el ejemplo del arquitecto, pero podemos poner muchos más ejemplos. Los materiales, que es el recurso que él utilizó, vendría siendo los poderes del verbo, que desde el principio se establecieron para que todo en la creación estuviese conformado de eso. Por eso dice, nada fue hecho sin el verbo. Todo lo que ha sido hecho por él fue hecho. Entonces, a partir de ahí se establecieron esos poderes o leyes, que son 12, para gestar la creación. Y aquí están, lo ven ahí en la mano izquierda. El primero de ellos es la llama de preexistencia, el segundo la espiral o torbellino, el tercero el arco iris, el cuarto la esfera o gotas de vida, el quinto los 4 horizontes, sexto el movimiento, séptimo la energía, octavo la vibración, noveno la partícula, 10 el infinito, 11 la eternidad y 12 la vida. Entonces dice la primera Juan, y en él estaba la vida. Y ahí está la vida como el 12º poder. Si ustedes analizan esto, aquí estamos hablando de ciencia creacional, ciencia espiritual, no la ciencia terrestre del método científico, de que hasta no ver, no creer, o el tema de la matemática y todo esto. Esto es otra ciencia. Esta es la ciencia de la vida, de la ley original que sustenta el todo. Entonces, si analizamos, aquí hay elementos o poderes que se encuentran presentes en la naturaleza. Y ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos para que veamos cómo se manifiesta y cómo lo que dice la primera de Juan, de que todo fue hecho por el verbo o mediante el verbo, es real. Hay una comprobación de que la creación evidentemente se basa en eso. Y de estos 12 pilares, Apocalipsis habló, cuando dice que estos poderes son el verbo y son guardados en 7 cristales de justicia y luz. Los estableció el Padre Altísimo como 12 cimientos o apóstoles de la creación, y así se escribió en Revelación 21 del 14 al 22. En Apocalipsis, en este capítulo, habla de la Nueva Jerusalén, la gran ciudad, y el muro
que mide 144 codos de ancho, de alto. Bueno, ustedes pueden buscar la cita. Y en ese muro hay 12 piedras. Y cada piedra representa una piedra preciosa. Ahí está el jaspe, el zafiro, ágata, la esmeralda, el berilo, el crisólito, cornalina, ónice, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Son 12 piedras preciosas. Entonces, en el símbolo, estos son los 12 cimientos de la creación. Así lo representa Apocalipsis. 12 cimientos, recuerden los cimientos, el ejemplo de la casa. ¿Qué es lo que sostiene la casa? Los cimientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sostiene la creación? 12 cimientos. 12 cimientos de ley, y encima de esos cimientos todo lo que existe está sustentado. En este caso, en los poderes del verbo o simplemente en el verbo. ¿Qué son los 7 cristales de justicia y luz? Aquí está hablando del espíritu de la creación. En varios conocimientos, entre ellos el conocimiento que fue entregado por el contacto de los Waymakers, en uno de los documentos adjudicados al Padre Altísimo, dice que la naturaleza del Padre Eterno es de 7 pliegues, 7 dimensiones. O, para ponerlo en términos sencillos, el espíritu del Padre Eterno tiene 7 espíritus, que también Apocalipsis lo dice cuando habla de que son los 7 espíritus de Dios que van por toda la tierra. Y esos 7 espíritus, en la dimensión nuestra, terrestre, se representan como los 7 logosoles, o 7 chakras, como lo dicen en corrientes orientales, que bueno, le colocaron ese nombre, pero podríamos llamarle mejor 7 discos memoria, porque ellos guardan información. Entonces, los cimientos del verbo están contenidos en esos 7 cristales. O sea que el hombre que es hecho de verbo, en toda su constitución, el poder del verbo se encuentra en su espíritu. Y ahorita lo vamos a comprender mejor. Entonces vamos a empezar a tocar cada uno de estos cimientos de los 12 poderes para que comparemos y reflexionemos cómo se manifiestan en la creación. Es importante que a esta altura de toda la información que le hemos entregado, ustedes comiencen a hacer enlaces. Es decir, las charlas no están desligadas, todas están enlazadas para comprender la que viene y la que viene y la que viene. En mi caso, yo les he entregado la del origen perfecto, hablando de las que más tienen relación con este tema, ¿no? Les entregué esa del origen perfecto, de los 7 días de creación, y esas charlas ayudan a comprender mucho. También, bueno, ahorita Claudia hablaba de una de las entrevistas que hice hace 2 días, creo, antes de ayer, o ayer, ya ni me acuerdo, y yo hablé en esa entrevista en términos más sencillos, porque obviamente me iba a ver gente que no tiene ni idea de esto, no ha recibido ni una sola conferencia, con ustedes ya es más en confianza, pero ahí hablo precisamente del origen perfecto. Si no lo han visto, bueno, después les pasamos el link, que eso puede ayudar de material de estudio y muchos otros documentos de estudio, libros que también nos pueden ayudar. Entonces, cuando hablamos del verbo y sus 12 poderes, tenemos que hablar del primero de ellos, que es la llama de preexistencia. Y aquí yo coloco una imagen para tener una referencia mental y hacernos una idea. Y también adjunto una pequeña definición. Esa definición que yo coloco ahí no es la definición de lo que significa el poder. Es una definición de lo que nosotros al nivel terrestre conocemos de eso. Por ejemplo, cuando hablamos de preexistencia y usted busca qué significa eso, encontramos que es una existencia anterior a un determinado momento o circunstancia. Es decir, preexistencia es antes de la existencia. ¿Qué había en el origen? ¿Qué existía antes de que todo fuese? Yo les hablé un poco de esto cuando hablamos del origen perfecto. La existencia antes de todo lo que existe era la preexistencia o la ausencia de creación.
un estado de reposo de muchas edades y tiempos en que la creación fue presentida. Por eso el orden sistémico, por eso la inteligencia que emana la creación en todas sus dimensiones, la vida, digamos, toda la sabiduría que está presente en toda la creación. Es decir, una creación inteligente, una creación que no surgió de la nada o del caos o del azar. Antes de que todo fuese, todo fue presentido, sentido dentro de la misma preexistencia. Una ausencia de creación absoluta, donde había un vacío que era llenado precisamente por esa preexistencia. Luego implosionó, no explotó, implosionó como ley de vida, y de ahí en adelante todos los mecanismos de ley se desencadenaron para gestar la creación como la conocemos. Ya de eso pues hemos hablado y hablamos en la charla anterior que tuvieron conmigo. Entonces, cuando hablamos de llama de preexistencia, estamos hablando de un fuego, una llama preexistente. ¿Y por qué es un fuego? Porque la creación, digamos, o las tres fuerzas que gestaron el todo, para dar vida y existencia a todos los seres, era necesario, o fue necesario, que ellos gestaran lo que pues conocemos nosotros como seres de vida luz o serviluces. Los serviluces son energía fotónica, partículas de luz que se esparcieron por toda la creación. Todo lo que existe que tiene vida, tiene serviluces o partículas de luz. En nosotros se encuentran presentes en las células, en el nucleótido de la célula. Y eso ya la ciencia lo está descubriendo. Pero los serviluces están presentes en los planetas, en los soles, en las galaxias. Es decir, partículas de luz. Entonces, si imaginamos ese fuego, es decir, todas las partículas de luz condensadas en un estado preexistente. Por eso es la llama, el fuego de preexistencia, donde existía toda la vida antes de existir, o preexistía más bien. Entonces, ese es el primer poder. Y de ahí en adelante, todo lo que la creación, bajo las leyes originales, gestase, tendría esa ley como principio. O sea que todo lo que es original de la creación contiene preexistencia. La semilla, las humanidades, los planetas, los soles. Una estrella, un sol, lo que llamamos aquí sol, es la preexistencia de futuros sistemas solares y galaxias. Porque cuando la estrella muere, expulsa los elementos para la creación de futuros planetas y futuras estrellas. Es decir, contiene la ley de la preexistencia. La semilla igual, la mujer, las humanidades, es decir, todo tiene un proceso de continuidad hacia el futuro. En una mujer preexisten humanidades, en una semilla preexiste el fruto e infinitos árboles que van hacia el futuro. Y así podríamos poner muchos ejemplos de cómo ese poder del verbo se manifiesta. Pero si vamos al segundo, la espiral o torbellino, que es un proceso un movimiento de girar y arquear, la espiral. Es decir, que la creación dentro de este segundo pilar, o segundo cimiento, ¿verdad? Porque son 12 cimientos, estableció este movimiento como ley de expansión de los universos. Todo en la creación se expande y se representa en la espiral. Veámoslo en la naturaleza, los huracanes, la forma en que el bebé se desarrolla en el vientre, la forma en que la flor abre sus pétalos, los caracoles, las corrientes marinas. Es decir, son muchísimos ejemplos, las galaxias, de cómo la creación utiliza ese principio de la espiral para gestar la vida y para expandirse en todas las dimensiones. La energía fluye en forma de espiral. Y ese pilar o ese sustento
es desde el segundo poder del verbo. Entonces, cada uno de estos poderes, por eso les decía que ahí nos vamos a dar cuenta, vamos a comprender de qué está hecha la creación. Por eso se comporta, por eso se manifiesta de esas formas y de esos movimientos. Si vamos al tercero, el arco iris. El arco iris es el multicolor. El arco iris es la forma, para nosotros comprenderlos acá, son las frecuencias de color que vibran. Cada color vibra una frecuencia distinta, por eso refleja la luz de un color determinado. Entonces en la creación existe el multicolor como ley, y eso se ve palpable en la naturaleza, en el fruto de distintos tonos. Las estrellas, no todas las estrellas son del mismo color que nuestro Sol, los planetas manifiestan el multicolor, las galaxias, el mismo universo. Si en algún momento tienen la oportunidad de mirar en una zona que no tenga luz de esta luz de ciudad, ¿no? Se pueden ver las estrellas, incluso se puede ver parte de nuestra galaxia y se ve el multicolor. El universo no es negro, como nos han hecho creer. El universo es multicolor. Porque el negro es un tono que es la ausencia de la luz total. Que el universo es luz, no puede ser negro, como nos lo representa la NASA y todas estas imágenes hechas por computador. Es multicolor. Así que ahí se representa este poder del arco iris. Las esferas o gotas de vida, otro cimiento. Entonces aquí la creación utiliza este modelo, este poder del verbo para encapsular la vida en todas dimensiones. Entonces vamos a colocar ejemplos para que veamos cómo funciona. Los planetas son esféricos, no son planos, como alguna teoría que cogió fuerza hace poco, que rueda por el internet. Los soles son esféricos. Las galaxias mantienen la forma esférica, no es un plato achatado, no lo representa, es una espiral esférica. Las células, la forma en que la mujer gesta, por eso le sale la barriga, la esfera, y eso se replica en las especies animales, tanto en las que tienen el proceso de parto, es decir, la cría dentro de su cuerpo, como las que ponen huevo, el huevo es esférico. El fruto, es decir, es la forma que la creación ha utilizado desde el origen para que la vida sea encapsulada y ahí se guarda. Es decir, nosotros en nuestro planeta Tierra, que es esférico, es nuestro vientre donde esta humanidad se está desarrollando. Por eso son esferas o gotas de vida, porque dentro de la esfera se gesta y se protege la vida en la creación de forma original, de forma natural. ¿Y qué es lo que ha hecho la rebelión? Bueno, ha intentado violentar este proceso. Entonces, a través de manipulaciones genéticas, ahora quieren crear incubadoras y bebés probeta para que, se le ha metido a la mujer que si se embaraza pierde su figura, que es un proceso doloroso, todas esas situaciones que lo que hacen es desconectarnos de un principio de ley que desde el origen, esferas o gotas de vida, sí se manifiestan en toda la creación. Los 4 horizontes. Uno ve la línea del horizonte, uno tiene como referencia lo que uno ve aquí, ¿no? Pero en el universo no existe sur, norte, este, oeste. Eso es aquí, nosotros aquí en el plano terrestre. Pero los 4 horizontes, que no tienen nada que ver con los puntos cardinales, digamos que como ley es la ubicación que la ley determina desde el origen que van a tener las creaciones, la ubicación y la extensión en los vastísimos universos. La creación se expande hacia todas direcciones. Hacia donde usted mire, se expande. Y se replica y se reproduce y se sigue expandiendo.
por los 4 horizontes. Eso en una dimensión para que lo comprendamos. Es decir, la creación no tiene ubicación geográfica ni nada de esto. Todo lo que existe está dentro de la creación, ubicado y organizado donde le corresponde por ley. Y así se estableció desde el principio como uno de los poderes del verbo. Luego encontramos el movimiento. En la creación no existe digamos, ¿cómo llamarlo? Sí, el estado de quietud absoluto. Eso no existe. Todo lo que tiene vida tiene movimiento. Todo lo que es original de la creación tiene movimiento, hasta las piedras. Porque si pudiéramos verlas a nivel atómico, los átomos vibran. O sea, hay movimiento. Es decir, que la creación estableció un movimiento general, que lo vimos más arriba, una forma de expansión general que es espiral o torbellino, pero dentro de esa creación también se estableció el movimiento individual para cada creación. No sé si me hago entender. Hay un movimiento de ley de expansión de los universos y dentro de todas las creaciones hay un movimiento. Es decir, la forma en que la Tierra se mueve, tiene movimiento, no es la misma que el Sol, pero ambos están dentro de una espiral. La forma en que el ser humano contiene ese movimiento no es el mismo movimiento de ley que contiene el árbol, pero ambos están dentro de la misma espiral de creación. El movimiento por ley. Y el movimiento, luego del movimiento nos encontramos con la energía. La energía está presente por ser uno de los cimientos del verbo en todo lo que existe. La energía ni se crea ni se destruye, y la energía se manifiesta de distintas formas. Y bueno, esto la ciencia terrestre ha intentado de comprenderlo de muchas formas, se han hecho muchos avances, pero la energía no es solo lo que nosotros conocemos aquí, es mucho más profundo. Hay energías o hay manifestaciones de la energía que la humanidad desconoce. Aquí, ¿no?, que está la energía eólica, la energía eléctrica, la energía, bueno, hay varias, ¿no? Pero hay muchísimas más manifestaciones de la energía. Por ejemplo, el espíritu que contenemos nosotros es una manifestación de la energía en forma de memorias vivas. Pero eso la ciencia terrestre no lo contempla y no lo detecta. Hay muchas manifestaciones de la energía, por ejemplo, que emana nuestro Sol, los planetas. Es decir, esto es muy amplio. No es solo el concepto que tenemos aquí de la energía. Y donde hay energía hay vibración. Vibran las partículas. Vibra el universo. Vibran los soles. Hay una frecuencia de vibración. En todo lo que tiene vida hay vibración. Entonces, la vibración que emana una creación a otra no es la misma, por supuesto. ¿Y qué determina, por ejemplo? Porque alguien pensará, bueno, pero si estos 12 poderes los tienen todas las creaciones, ¿por qué las creaciones no se parecen o no pareciese que se manifestaran de la misma forma? Ahí es donde entra la ley. Están los cimientos, pero la ley establece bajo qué dimensión esos cimientos se aplican a una creación y se aplican a otra. Es decir, la forma en que en un ser humano se manifiestan los 12 poderes, teniendo los 12, no se manifiestan igual que en el planeta, teniendo el planeta como cimiento del verbo los 12 poderes. Pero todo lo contiene, pero por ley cada creación tiene su dimensión, de acuerdo al propósito de existencia para la que fue creada. Y tenemos la partícula. Y la partícula fotónica de la creación es el serviluz. No son solamente las
partículas estas que estudian allá en el colisionador de hadrones, ¿no? Para encontrar nuevas partículas y quarks y todo esto, ¿no? Y bueno, realmente ellos lo que están haciendo ahí es otra cosa. Pero cuando hablamos de la partícula del verbo de la creación, es el ser y luz. La partícula de vida que se esparció por los 4 horizontes, por todas las dimensiones de la creación, para que exista la vida. Esa es la partícula chispa de luz fotónica, el ser y luz. De estas partículas se nutre la creación. Y por supuesto, todo lo que existe tiene un espacio y un tiempo, pero estas medidas son infinitas y eternas. El infinito y la eternidad en la creación existen. La creación, por supuesto, no se exterminará, el universo no morirá, la creación permanecerá eternamente, porque así fue establecido desde el principio en esos cimientos. No hay fin. Y todos estos poderes condensados, manifestados en toda la creación, dan como resultado la vida. Es el compendio, ¿no? El consolidado de los poderes es la vida. Entonces, en él estaba la vida. Todo por él fue hecho. Y la vida en los universos no es que, ¿será que existe vida en el universo? No, esa no es la reflexión, eso es lo que nos dice. La vida en los universos es la ley. Es la ley que exista vida. Y no vida solamente como la contemplamos aquí en el planeta Tierra. La vida tiene multiformas, hay multiseres y hay multicolores. Se manifiesta de distintas dimensiones. Las humanidades, claro, tienen 2 brazos, 2 piernas, son semejantes a nosotros en otros mundos, pero cambian la dimensión en que se desarrollan, quizás tengan otro color de piel, sean más altos, más bajos, o sea, eso varía. Los animales, hay distintas manifestaciones, planetas, es decir, nosotros tenemos el concepto de la vida de lo que nos enseñaron aquí, y la vida es mucho más profunda. Las galaxias, una galaxia es un ser vivo, un planeta es un ser vivo, un sol es un ser vivo, una nebulosa es un ser vivo. Todo tiene vida en la creación. Pero como de pronto yo al sol no le veo ojos, no le veo boca, no le veo brazos, no le veo piernas, entonces no, eso es una bola de fuego, como nos enseñaron. El sol es vida. Si el sol no estuviese vivo, es una lógica muy sencilla para comprenderlo. ¿Cómo es que un ser inerte, porque para la ciencia el sol no tiene vida, cómo es que ese ser inerte es capaz de darle vida a un planeta con todas las especies, animales y también las plantas y los seres humanos que habitan? ¿Cómo puede darle vida si es inerte? No tiene lógica. Si él es capaz de dar vida, porque gracias al sol, a ese astro que nos ilumina todos los días, es que aquí la vida se gesta, gracias a eso, quiere decir que él está vivo. Y está tan vivo que nos irradia vida. Pero eso la ciencia no lo comprende, porque aquí estamos hablando de la lógica de la vida, que no obedece a razonamientos humanos, que está por encima. Esto no es que si yo creo o no creo, esto no está en debate. Esto es algo que fue establecido antes de que nosotros existiéramos. O sea, es así, o sea, no podemos hacer nada, es la ley. Hay cosas que están establecidas para que la creación sea en su perfección y en su armonía. Y es necesario que sea así, porque si no, entonces la creación se convertiría en un caos, y la creación de caos no tiene nada. Entonces el 12º poder es la vida, y esos poderes y ese verbo que pues lo contiene todo en la creación, todo fue hecho, tiene que ver con las 3 fuerzas, por supuesto, que habla el libro secreto de Juan: el Padre, el Bárbelo o el Santo Espíritu y el Vástago. Entonces, antes de tocar esto, vamos a reflexionar algo, ¿no? Del verbo.
yo les preguntaría, y el que quiera responder, abre micrófono, si todo lo que existe fue hecho del verbo, contiene el verbo, ¿verdad? Todo en la creación. Si pensamos, por ejemplo, en un celular, ¿el celular contiene verbo? Hago esa pregunta. Si alguien quiere responder, abre el micrófono. Si todo lo que existe fue hecho del verbo, yo pregunto, ¿un celular o un computador o un carro tienen verbo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué dijeron? No. Dijiste que no, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué no? Porque es que el celular hecho de materiales, el celular era nuestra vida, la capacidad de, o si no entiendo. No se le entiende. Bueno, no se te escucha bien, pero lo que alcancé a comprender es que dices que no, porque los materiales con que está hecho no contienen vida, no tienen la posibilidad de reproducirse. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo esa pregunta me la estaba... aportar ahí. Esa pregunta me la ¿Tiene verbo? ¿Aló? Hola. Aló, sí. Salim. Bueno, esa pregunta me la estaba... Sí, te escucho. Esa pregunta me la estaba haciendo en el preciso instante que tú estabas diciendo eso. Me preguntaba yo, bueno, ¿este computador tiene vida? ¿No tiene vida? Pero pues se puede ver de dos maneras. Si estamos hablando por vibración, pues todo lo que está en el universo vibra, entonces por ende tiene vida, pero está hecho del hombre. ¿Sí? Pero no tiene los principios de armonía y de paz que genera toda la creación del único, del innombrable, el Padre Eterno, ¿cierto? Entonces me quedaría a mí esa duda en saber si sí o no, sí, o no lo tiene. Tú. Yo difiero en la respuesta de ellos, porque yo sí creo que tenga vida, porque si descomponemos todo esto, los materiales que utilizamos para hacer cualquier cosa sí vienen de la naturaleza, sí vienen de nuestro entorno y por ende tienen vida. Ok. Bueno, ahí las respuestas interesantes. Sí, ¿quién más iba a decir algo? Yo, Ariel. Yo pienso que nosotros... Sí, adelante, Ariel. Nosotros tratamos de imitar al Creador. O sea, como nosotros somos origen de una creación, ¿cierto? O sea, fuimos creados por esa llama de vida, bueno, por lo que tenemos dentro, y fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador que dio vida. Entonces nosotros... Yo creo que pues en lo que hacemos, de pronto no sé si equivocadamente, pienso que no es equivocadamente, porque pues así como está la tecnología, si se utiliza para bien, pues maravilloso; si se utiliza para mal, eso es cada quien, así mismo como se utilice nuestro cuerpo, nuestro espíritu, lo que queramos sacar a flote de nosotros, pues es negativo o positivo de acuerdo a como nosotros lo manifestemos. Entonces pienso que es así como nos dieron esa vida, nosotros, como somos imagen y semejanza del Creador, tratamos de también dar vida, y damos vida, pues obviamente a nuestros hijos y todo eso, pero en lo que hacemos, en lo que desarrollamos, pues, pues un celular, un carro, cualquier aparato, pues obviamente tiene pues los componentes como los tiene el ser humano, por ejemplo el esqueleto o la parte, la infraestructura de un carro o de cualquier aparato. Entonces nosotros pues manifestamos esa creación a través de lo que hacemos acá en la tierra. Pues más o menos es lo que pienso.
Ok, bueno, muy interesante los aportes. Bueno, si partimos de la base, que una de las respuestas, ustedes lo decían, un celular está hecho con materiales que fueron sacados de la tierra, ¿verdad? Materiales, elementos naturales. Y por supuesto esos elementos contienen el verbo, ¿verdad? Pero en el momento que a través del proceso, digamos, todo el proceso que se utiliza para convertir esos materiales, en esa materia inerte, entonces ahí se manipula a través de la ciencia terrestre esos materiales o componentes originales que sí tienen el verbo, pero a través de la manipulación que se le hace, se vuelven inertes, es decir, pierden la condición original. Por lo tanto, un computador, un celular, un carro no están vivos, y ahí no hay vida, porque se pasaron por un proceso industrial donde, bueno, se alteraron sus componentes y perdió la condición original. Por eso un automóvil, si no hay un ser humano que lo maneje, pues queda ahí pudriéndose. Lo mismo un celular, lo mismo cualquier objeto creado por el hombre. Y eso fue lo que quiso hacer la fuerza oscura con la humanidad terrestre y muchas otras humanidades que manipularon antes. Ellos, al manipular las humanidades y al desconectarlas de ese principio original, haciendo que pierdan su esencia, lo que buscan es que pierdan la vida, porque ellos, que son entidades, no tienen vida como lo tenemos nosotros. Es decir, ellos se alimentan de nosotros. Ellos son como el carro que necesitan de un ser humano para vivir. Entonces, cuando se manipula una creación, como quieren hacer ahora con la semilla, y lo han hecho, Monsanto y todo esto, para que la semilla no se reproduzca, ellos lo que hacen es alterar el proceso natural de ley de esa creación. Pero eso solo es ciencia de la fuerza negativa, de la fuerza oscura. No tiene nada que ver, por supuesto, con la ciencia creacional. Entonces, para resumir, son hechos a partir de elementos que estaban en la naturaleza, conteniendo el verbo, pero a través del proceso industrial de manipulación perdieron esa condición, por lo tanto son objetos inertes completamente. Distinto a una planta, distinto a un animal, distinto a un río, que sí contienen esa esencia original. Entonces, partiendo de esas tres fuerzas que son del origen, nos dice el libro secreto de Juan, la mente deseaba crear algo, todavía no había creación como tal, estaba el deseo de crear. Y ese deseo de crear, como dice acá, se iba a hacer mediante el verbo del espíritu invisible. Y el espíritu invisible son las tres fuerzas. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz la glorificaba. Es decir, esa voluntad, esa necesidad de crear mediante el verbo, se hizo realidad. El verbo, esos 12 poderes, siguieron a la voluntad. Pues Cristo y el Cristo son las tres fuerzas, y está el cristal en el centro. Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Por eso todo lo que existe, todo lo que fue hecho, contiene el verbo como leyes y sustentos originales de la creación. Desde ese momento, es decir, hay una mecánica de ley ahí. Y esa mecánica de ley se aplica en nosotros para ir aterrizando la información. Entonces aquí habla de la mente, y esa ley de la mente fue heredada a las humanidades por el Cristo. Dice el libro secreto de Juan que el primer hombre perfecto que vivió en Armosel tenía un poder de mente inconquistable, es decir, tenía una mente que contenía las memorias de luz. Pero obviamente más adelante pasó lo que pasó con Sofía, se abortó el dragón,
hubo humanidades después del caos, y bueno, aquí estamos nosotros en ese proceso de avance precisamente para restablecernos. Pero ¿cómo es nuestra mente hoy en día? ¿Qué contiene la mente del ser humano terrestre? Está atiborrada de imágenes falsas, está atiborrada del vicio, de la guerra, del miedo, del odio. ¿Será que una mente bajo esa condición puede crear algo mediante el verbo? No, ¿verdad? Porque lo que se crea a partir de ese caos va a carecer de ese principio. Entonces, lo que ustedes decían, nosotros podemos crear computadores, celulares, carros, y bueno, son muy bonitos, útiles y todo, pero no son creación original. Nosotros estamos creando materia muerta, porque nuestra mente, al ser manipulada, eso es lo que produce creaciones alejadas del principio original. En otras humanidades que no tienen el problema que tenemos aquí, las creaciones son vivas. Entonces, para poner un ejemplo que evidentemente no es así, pero para que se me entienda, si ellos allá van a crear un computador, ese computador que se cree en esa humanidad no es como los computadores que nosotros utilizamos. Es un computador que tendría vida, tendría un corazón, tendría una conformación que incluso pudiera generar más vida todavía. O sea, un ser vivo. No sé si me hago entender, es ciencia y tecnología viva. Voy a poner un ejemplo terrestre para que se entienda. Cuando usted coge un fruto, un plátano, un banano, un guineo, no sé cómo, eso tiene distintos nombres, una banana, que es como más conocido. El banano tiene una cobertura, lo que llamamos la cáscara, ¿verdad? Y uno le quita la cáscara y se come lo de adentro. Si nosotros analizamos la cáscara al quitarla, al removerla y usted al tirarla a la tierra, esa cáscara es capaz de, al ser absorbida por la tierra, es capaz de generar vida. Incluso usted se la puede comer o se la come un animal y lo nutre. ¿Cómo son las envolturas que nosotros hacemos para guardar cosas? Son de plástico, poco biodegradables y al contrario contaminan. Es decir, usted tira una bolsa, que es lo que usamos normalmente para guardar cosas, y eso destruye la naturaleza. Ahora comparémoslo con la inteligencia de la creación, que es como se crea en los mundos donde no hay oscuridad. Son creaciones como la cáscara del guineo, que parece sencillo y tonto, pero esa envoltura es viva, está viva. Y dentro de ella está el fruto o la pulpa, el fruto que nosotros nos comemos, que nos alimenta, pero la cáscara, si usted se la come, también. Y así podemos poner varios ejemplos de la naturaleza. Todo contiene vida, absolutamente todo. Entonces, es un proceso inteligente donde, por ejemplo, en una zona donde haya ganado, y el ganado pues hace ahí su excremento a la hierba lo absorbe el terreno, la tierra, le sirve como abono, y bueno, supongamos que hay árboles de mango, donde está ahí el árbol en ese terreno. El terreno donde está plantado el árbol se está alimentando del popó de la vaca. Y esos nutrientes, esos minerales ahí que empieza a absorber, son absorbidos por las raíces del árbol, ¿verdad? Suben como savia por todo el tronco, alimentan las hojas y hasta que surge el fruto, el mango. Y ese mango, de todo ese proceso, es el que después usted se come. Todo un proceso de creación allí que se va replicando, es como un ciclo, no se desperdicia nada en la creación, todo es vivo. ¿Salí? Y entonces usted se come el mango, o suponiendo que se lo... ¿Sí? ¿Alguien habló? Es que no sé. Sí. Me has sacado No se te escucha bien. Se te escucha muy entrecortado. Salín, es que le está diciendo ¿Aló? que no se le escucha, pero yo creo que es el internet de él porque todos estamos escuchando bien. Pues me digo yo. Sí, yo creo también porque cuando tú hablas se te escucha demasiado entrecortado. El Ariel no tienes el internet estable porque todos hemos escuchado claramente.
Entonces mira a ver si te pones más cerca a la antena del Wi-Fi o miras a ver si de pronto en tu casa tienes muchos dispositivos conectados al Wi-Fi, desconecta algunos y deja solo conectado el que estás utilizando ahora mismo para que la señal sea un poquito mejor. Entonces, continuando con eso, con ese ciclo natural de cómo la creación dentro de su inteligencia y de su lógica de vida busca mantener la vida, ¿no? Replicarla y protegerla. Entonces, de ahí que esa mente que estamos hablando, de la mente del ser humano atiborrada de todo esto, bajo la condición actual, no puede crear mediante el verbo. Entonces, ¿cuál es la única forma que el ser humano transforme su pensamiento? Que empecemos a grabar memorias originales, naturales, imágenes de vida, para que al llenarnos de esas memorias, entonces lo que vayamos a crear de ahí en adelante contenga vida. Pero nosotros no vamos a crear frutas, no vamos a crear planetas ahora mismo. ¿Qué es lo que vamos a crear? Que tenga verbo y tenga vida. Pensamientos, emociones puras, acciones de conciencia que me generen vida y generen vida a los demás. Es decir, un proceso integral donde todo lo que surja de mí en palabra, pensamiento, acción, sentir, emane vida. Eso en palabras sencillas, muchachos. Eso es como el verbo se manifiesta a través de nosotros. Como hacía Jesús. Jesús, pues no está escrito ahí que él dijo, no, pues creó mangos y creó planetas y todo eso cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Él manifestó el verbo a través de su palabra, a través de su acción, a través de su enseñanza. Porque, como vamos a complementar aquí una definición más profunda, el verbo es el conocimiento de la totalidad. Es el poder de vida. La información centrada en la luz, el ser energético espiritual de conciencia, alma de las creaciones que fue y es el principio del todo, de las luminarias o soles universales o soles, los primeros soles. Por esto, cada hombre terrestre o universal está conectado al verbo por fibras o filamentos de pensamiento sentido en vibración de color. El sonido de su voz dentro de sí, por el calor de su fuego interior o código único e individual que forman la imagen real de cristales luminosos. Esa mecánica espiral de las energías ordenadas de los mundos, la ley suprema del Soy fusionada como un manantial de cristales, la voz final que se expande e inicia cada vez un nuevo tiempo del hombre y sus planetas que habitan. Para explicar un poco más sencillo esto, el verbo se expande en la creación, es decir, todo está hecho de verbo, todos los componentes, lo que sustenta la creación. Pero el verbo también, como dice ahí, es un conocimiento, es decir, es una memoria, una información interna, por eso es conocimiento. Está dentro de las creaciones, como dice ahí, es el poder que manifiesta la vida. Todo lo que tenga vida está hecho de verbo y contiene el verbo por dentro, que es una información centrada en la luz. Entonces, todo lo que existe está conectado al verbo. Yo me puedo conectar y estoy conectado con ustedes. Ustedes tienen vida, yo tengo vida y eso nos conecta al verbo. Y eso nos conecta al planeta y el planeta y nosotros nos conectamos al sol. Es como un filamento, vamos a imaginarlo así. Un filamento de vida que conecta todas las creaciones, las nutre de vida. Entonces el sol que emana vida, emana sus rayos, su energía, llega al planeta y un filamento de esa energía llega al corazón del ser humano. Lo recibe el nodo sinusal como energía y lo transforma en vida. Por eso estamos vivos. Pero esa energía que emana el sol, su origen no es del sol. El sol la recibe de un sol mayor que emana energía y vida y le da vida a nuestro sol. Pero ese sol mayor, que es el sol central de las Pléyades, recibe y está vivo gracias al sol central de la galaxia que los
de nuestra galaxia, que los mayas llamaron Hunahpu. Son filamentos o vectores. Cada sol es un vector que recibe el verbo, ¡pum!, y lo replica y llega a los demás soles y corazones. Pero ese sol central de la galaxia está conectado a un sol mayor de una supergalaxia, y de esa supergalaxia ese corazón o sol central está conectado al corazón del universo, de nuestro universo, y al del superuniverso, y todo está conectado al corazón central del Padre Eterno, de ese centro luminoso que emana e irradia vida a todos los 9 grandes superuniversos, conectados con ese filamento de vida que es el verbo, a través de los soles. Los soles son como los vectores, ¿no? Llega, se expande a los planetas y humanidades y galaxias y todo. Y en nosotros se manifiesta o estamos conectados a través del corazón, ese filamento de vida. Y con eso yo me conecto por dentro primero, todo mi cuerpo, todas mis células, mi pensamiento, y también me puedo conectar con ustedes, por supuesto, con todas las personas que estén conectadas a la vida. Por eso cuando Jesús hablaba, teniendo este conocimiento, sabiendo de estas mecánicas de ley, él lo que hacía era, cuando hablaba, manifestaba ese verbo y esas conexiones vibraban, no había una resonancia energética, todo esto es energético, una resonancia que tocaba los corazones. La gente se conectaba con lo que él decía. Eso es el verbo es resonancia. Un sol se comunica con otro sol por la resonancia del verbo que hay entre ellos. Todo esto son leyes y ciencias de vida desconocidas por el humano terrestre. Pero por esto es que estamos vivos. Entonces cuando dice fusionado como manantial de cristales, cada sol es como si fuese un cristal, y llega al corazón, que tiene un cristal dimensional energético. El corazón físico que tenemos es la manifestación física de un cristal energético que gira y vibra en el corazón, es el que recibe la información del verbo. Nosotros no somos cuerpo físico solamente, hay una dimensión espiritual, energética, que nos mantiene vivos. Y a su vez ese cristal corazón, en la dimensión energética, irradia el verbo a cada cristal de cada célula. El núcleo de la célula es como el sol o el corazón de cada célula. Si ustedes investigan, ya científicamente se está comprobando que la célula, por ejemplo, en el proceso de regeneración, la energía de la cual se alimentan las células para hacer un proceso de regeneración emana del núcleo, y se han medido en emanaciones de energía lumínica irradiando del núcleo de la célula. En el núcleo de la célula que está la genética humana, ¿verdad? Que es la dimensión física que pueden ver con los microscopios y todo esto. De ahí parte la vida de una dimensión espiritual o fotónica, que es el serviluso, el cristal que tiene la célula. Por eso el Cristo viene de cristal, esta imagen que les colocaba aquí. Y de ese Cristo, ese cristal, esas 3 fuerzas, emana la vida. Entonces, si ven ese círculo, parece una célula. El límite azul, el círculo más externo, vendría siendo la membrana celular. Luego está el citoplasma y luego el núcleo. Y en el núcleo un cristal. Pero si llevamos este modelo, porque esto es un modelo original, al ser humano como tal, se replica. Está el cuerpo físico, que vendría siendo ese límite. El segundo círculo más interior es el espíritu, y el tercer círculo es el alma. Y al alma está conectada ese cristal. Pero si lo llevamos al planeta, lo mismo. Está el planeta como tal físicamente, el planeta tiene su espíritu, y el planeta tiene su núcleo, su cristal interior. Y el sol igual, y si lo llevamos al sistema solar, pero también si lo llevamos al fruto, tiene su cobertura física, tiene su pulpa y tiene su corazón, donde está la semilla. Es decir, esto lo podemos llevar a todo lo que es original en la creación y se replica. Y tiene verbo, por supuesto.
Entonces es la forma en que se conecta. Aquí vemos cómo el verbo se hace carne, ¿no? Parte el verbo del Padre Altísimo, las tres fuerzas. Luego las humanidades iniciales de luz, es decir, un poco más densas, por así decirlo. Luego creaciones materiales, ya más, un verbo más densificado, más material, ya no es luz como en un origen, hasta llegar a los hombres de carne, hombres iniciales como nosotros. Ahí se condensa el verbo físicamente. Nuestros cuerpos son luz, pero luz en una dimensión densa. Por eso partimos desde el primer día de creación inicial hasta el día de la vida luz, hasta volvernos luz en ese proceso. Entonces, para terminar, con otra herramienta, hay una herramienta que es el verbo yo soy, que es lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús lo iban a apresar, los alguaciles del templo, después que Judas lo traiciona, ellos llegan ahí y preguntan, ellos estaban ahí en el Monte de los Olivos, llegan los guardias y preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y cuando ellos preguntan eso, Jesús dice, yo soy. Pero fue tan fuerte la energía, la vibración que desprendió de esa autoridad e identidad plena que él tenía, que los alguaciles o los guardas retrocedieron y cayeron a tierra. Eso lo dice ahí en los evangelios. Es decir, fueron empujados por una fuerza poderosa de la identidad que el Cristo o Jesús contenía. Y eso, ese evento de la vida de Jesús nos sirve para comprender algo. Cuando la primera de Juan dice que la luz, verbo, en las tinieblas resplandece, nos está diciendo que ese poder es mucho más poderoso que la fuerza oscura, totalmente más poderoso, que cuando el hombre encarna su verdadera identidad en la luz, las tinieblas no pueden tocar, es decir, retroceden ante su autoridad. Entonces, lo que hablábamos ahorita, ¿cuál es la dimensión del hombre terrestre? Atiborrado de vicios, miedos, emociones desbordadas, guerras, y todo eso lo que impide es que la identidad original de nosotros aflore. Y el verbo como fuerza del espíritu, que es una fuerza espiritual, por eso el verbo está condensado en 7 cristales, o en nuestra dimensión, en nuestro espíritu. Y esa esencia, como dice ahí, que engendra hombres, mentes y conciencia, la que mueve espíritus, corazones y conciencia, la fuerza de la creación dentro del hombre. Toda esa fuerza que contienen los soles, la galaxia, está dentro del hombre, en su espíritu. Pero ¿por qué no podemos comer o beber de esa fuerza como quisiéramos? Por la manipulación. Cuando el hombre se limpie de esa manipulación, entonces podrá beber de esa sabiduría que contiene y tendrá plena autoridad para hacer retroceder primero sus tinieblas, las que tenemos por dentro, las que hemos guardado a través de nuestros errores, primero esas, y eso a través de la identidad del yo soy. El yo soy es la identidad desde el origen. Nuestra identidad no es un nombre, no es una cédula, no es un título. Nuestra identidad es la creación de lo que somos, hijos de la creación. Por eso Jesús decía con tanta autoridad, mi Padre y yo, uno somos y el mismo. Y lo decía con una convicción y plena autoridad. Nosotros hay veces que estamos por el sendero del bien, luego nos equivocamos y estamos ahí como en esa tibieza, ¿no? Y dice Apocalipsis que hay que ser fríos o calientes, porque tibios seremos vomitados. Entonces, cuando dice aquí que el verbo desciende y se encarna, para nosotros como código original, universal del Supremo Trono, se desprende hasta las galaxias mayores, se comprime en sistemas solares, y llega a los mundos y en ellos a los hombres de conciencia que lo sienten en el corazón. Recuerdan los filamentos, ¿verdad? Esa energía que llega como poder nos mantiene vivos. Pero en la medida que sigamos con esos vicios y situaciones que nos atrasan,
no nos conectamos a esa fuerza. No hay autoridad en nosotros. ¿Cómo reclamarle a los políticos que son corruptos si yo todavía soy corrupto con mi cuerpo, soy corrupto en mi casa, soy corrupto en mis negocios, soy corrupto con mis pensamientos? No es posible. No hay coherencia ahí. ¿Cómo yo, digamos, reclamarle a los medios de comunicación que nos bombardean con imágenes de sexualismo si yo no soy fiel a mi pareja? Si ando pendiente del vecino, de la vecina, si aprovecho cualquier oportunidad para coquetearle a alguien ajeno a mi pareja. No hay autoridad. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, reclamarle al sistema económico que nos ha sumergido en la miseria y la pobreza si yo soy avaro, si busco siempre en mis negocios ganar más que los demás? No hay autoridad. Entonces por eso dice que el Verbo se encarna en los hombres con ciencia, que lo sienten en el corazón, porque esa fuerza emana del corazón. Lo decodifican por comprensión de conciencia en sus cuerpos, un cuerpo limpio de esos vicios, en nuestras mentes, una mente renovada, y en nuestros espíritus, haciendo vibrar sus sentidos hasta depurarlos. Limpiar nuestros sentidos de todas las imágenes negativas que nos han querido imponer, ¿no? Quemarlos en ese fuego, porque el Verbo es fuego, extendido por filamentos de ser y fibras en cada humano creado en este fuego, como saber, palabra interior, ahora lavado para resurrección y justicia. Entonces, hay una profecía que habla de los 144,000. Y dice que aparecerán 2 testigos, aparecerán 7 hombres, 7 ángeles, ¿no? Es decir, hay unos hombres que varias profecías hablan, unas condiciones distintas, ¿no?, a lo normal. Y estos hombres tienen que tener encarnado el Verbo. Porque si usted quiere un mundo mejor, si usted quiere ser un ser humano distinto, y además de eso, necesitamos a los otros seres humanos que también despierten, que también hagan ese proceso de transformación. Primero, yo tengo que hacer ese proceso. Y si yo encarno el Verbo, cuando yo hable, voy a conectar a los seres humanos que están en esa misma vibración. Porque los 144,000 vibran juntos, se cohesionan juntos, tienen la misma frecuencia, vibración, se reconocen. Los hombres del nuevo tiempo, porque han logrado de alguna forma, obviamente no ser perfectos, pero sí han logrado hacer un proceso de avance que los coloca en la dimensión del nuevo tiempo y el nuevo día al que la humanidad se está adentrando. Y necesitamos conectarnos a esa fuerza. Esta humanidad necesita recobrar su verdadera identidad. Necesitamos hacerlo, porque si no seremos tragados por esa fuerza oscura que lo que busca es eso, ¿no?, cortar la vida en este lugar, destruirnos. Y no vamos a salir a pelear allá con bates, con piedras, a reclamar y a protestar, que pues, las personas que lo hagan están en todo su derecho. Pero esta batalla no se gana así. Esta batalla es espiritual. Su identidad en la luz, no podrán destruirlo. Y cuando hayan 144,000 hombres y mujeres bajo esa condición, o en esa condición, el planeta lo siente, y es el gobierno. Y al corazón de esos hombres se van a mover. Obedecerán. Antes no. Antes lo demás es puro cuento. Y esa es la dimensión a la que el plan estelar nos invita. Y era necesario hablar del Verbo, porque el Verbo es un poder que está en la creación. El Verbo es una fuerza de la cual fuimos hechos, pero se encarna también, se contiene. ¿Cómo se destruyen las tinieblas? Con la luz. La luz en las tinieblas resplandece. No hay que pelear con las tinieblas.
No hay que agarrarse a trompadas con las tinieblas. Cuando usted emane vida y luz, ya las destruyó. Sin moverse. Por eso dice el Padre Altísimo: no desenfundo flechas de mis aljabas contra mis supuestos enemigos. Imagínense el Padre Eterno rabioso con Satanás. Allá en el centro luz de los universos, el Padre Eterno preocupado: no, si fue madre diablo, ya me tiene aburrido. No puede, ¿por qué? Porque si el Padre Eterno tuviese un mal pensamiento, imagínense lo que de ahí en adelante sucedería en la creación. Se destruye todo. Entonces, el Padre Eterno destruye las tinieblas que para Él ni existen, solamente con luz creando vida y expandiendo su creación. Entonces, bajo esa condición, la invitación es, con las herramientas que hemos ido recibiendo, están también las 7 leyes del ascenso espiritual, son mecánicas de transformación. Y el primer paso es limpiar nuestros cuerpos, lo dijeron varios mensajeros, entre ellos Hermes. Si queremos alcanzar la inteligencia de la creación, es necesario empezar por limpiar el cuerpo físico, limpiar nuestros sentidos, limpiar la mente, crear un nuevo pensamiento, y por causa y efecto lo demás irá viniendo por añadidura. Esto no es un proceso de rituales, no es un proceso de alabanza, no es un proceso de colocarme una cadena, un escapulario, no es un proceso de irme para una montaña. Así no funciona, nunca ha funcionado. Si eso hubiese funcionado, ya el planeta estuviese transformado hace muchos años. Es un despertar consciente, hacer conscientes nuestros errores, corregirlos y dar frutos de conciencia. Eso es lo que se pide.